¿Qué es lo que hay que hacer en este terreno? Bueno, último dato. Generó o tan nos llevó a una especie de situación límite que tuvo que entrar al ejército en ayudar en tareas de combate al crimen organizado. Yo soy un promotor de la Ley de Seguridad Interior y creo en que es correcta. Es evidente que no obstante los recursos, y aquí hablo de todos los partidos, los recursos multimillonarios que han llegado a los gobiernos estatales para hacerle frente a los problemas de seguridad, no se ha podido. En consecuencia, el ejército, que algunos dicen no tiene facultades, y las tiene. Es más, el que las tiene es el presidente, que es el jefe natural, el jefe nato, el comandante, el jefe de las Fuerzas Armadas. Lo tiene desde 1824, déjenme platicarles. La facultad del presidente para disponer de la fuerza, de las Fuerzas Armadas, de la Armada, de la Marina Armada de México, etcétera, para atender tareas de seguridad interior. O sea, existe el fundamento. ¿Por qué yo soy de los convencidos en que debe haber ley? Porque en materia pública, y acá hace rato dije un principio, lo más peligroso es lo no regulado. Porque entonces, como no hay regulación, no hay límites. La ley que pretende regular y poner límites. Límites fundamentalmente de tres tipos. Límites temporales, o sea, si va a intervenir el ejército es ¿cuánto tiempo? Límites espaciales, ¿dónde? Límites funcionales, ¿cómo? Porque si alguien, ahora sí hay una especie de instrucción a la que se tiene que someter el ejército, y ojo, eso le ayuda a los ciudadanos para saber ahora a qué le tiran con un ejército que ahora tiene límites concretos. Esa ley que está en vigor, el presidente ha decidido no aplicarla hasta que no se pronuncie la Corte acerca de su constitucionalidad, lo cual no ha ocurrido. Pero perdónenme porque ya me fui de largo y me metí a un subtema que es apasionante, pero podríamos quedarnos muchos minutos más hablando de eso. En síntesis, me parece que es imbatible el argumento que aquí escribió Mario a propósito del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, déjenme solo hacer este agregado, debe ser una cultura. ¿Qué es una cultura? Lo que se cultiva. Y lo que se cultiva, lo más elemental, una plantita. Bueno, hay que remover la tierra, hay que echarle agua, hay que dejar que le pegue el sol, hay que quitarle la hierba. O sea, lo que se cultiva es lo que se cuida. Bueno, el Estado de Derecho es algo que es producto de algo que se llama en este medio cultura de la legalidad. O sea, hay que hacerse cargo, empezando por las autoridades, de que hay que respetar el Estado de Derecho. ¿Cuándo el Estado de Derecho se ve en crisis? Y ya voy a terminar este subtema. Cuando no se cumple y no pasa nada. Ese es el problema. No es que en otros países no se rompa el Estado de Derecho. Se rompe, pero hay mecanismos para restaurarlo. Hay mecanismos para surcirlo. Si no se surce y se queda roto, entonces hay una especie de invitación sutil a que anímate porque no pasa nada. Entonces, en síntesis, tenemos que ser eficaces en el combate a la delincuencia, especialmente a la delincuencia organizada, y no se puede con un Estado desorganizado. Hay dos cosas que propone MID en forma muy concreta y puntual. A echar mano de una figura que se llama extinción de dominio, que es quitarle los bienes, los bienes físicos, o sea, las armas y tal, y el dinero a los criminales. Hoy, ¿cómo funciona? Esto está hasta el final. O sea, al final de la historia ocurre esto. La propuesta es que ocurra al principio. Es decir, es más fácil combatirlos y en el principio es cuando se les quitan las armas y el dinero. ¿Por qué no se ha hecho? O sea, alguien diría, pues si parece obvio. Porque algunos han considerado en un exceso de garantismo que esto puede tener efectos confiscatorios. Y la confiscación está prohibida por la Constitución. O sea, quitarle las cosas a alguien por quitárselas. Pues cuando se oye así, a nadie le gusta, oye, quitan sus cosas por quitarle, pues qué obo, ¿no? La confiscación está proscrita. Si hay los elementos mínimos indispensables para suponer que ese criminal atenta seriamente contra la sociedad, hay que quitarle sus cosas. Yo sí creo que jurídicamente es salvable esa posibilidad. Cosas muy concretas, reformas y adiciones a la ley de obra pública, me parece que es indispensable, pero además los voy a
no solo les voy a tomar el reto y la palabra, sino les voy a invitar. Vamos a hacerla juntos. O sea, yo presumo de saber legislar. Yo sé legislar, pero yo no sé de obra pública. En consecuencia, yo me ofrezco a hacer la parte, diríamos, formal, técnica, jurídica, pero la parte sustantiva de qué proponer, ayúdenme y la hacemos juntos. Y nos ponemos el tiempo que Mario diga para que primero ustedes, en un trabajo interno, digan, aquí está. Es más, me adelanto, de esta y de las que se necesiten, y les hago una propuesta, la hacemos pública. La CEMIC Estado de México propone 3 cosas, y el señor Camacho y el señor García Cuevas, al revés, el señor García Cuevas y el señor Camacho le atoran, y lo hacemos público. Lo hacemos público para que haya un compromiso específico en esta y en las materias que se necesiten. Ustedes ponen la pericia y el conocimiento de la materia, y yo pongo el vehículo jurídico legislativo de técnica jurídica para hacerlo. A ver, les platico que quizás lo vieron en los medios. Nosotros estuvimos haciendo una ley de mejora regulatoria durante más de un año. El presidente Peña la acaba de promulgar. Es más, el día que, creo que hace 8 días, cuando nos reunimos con la Concanaco, ese día el presidente la promulgó. O sea, está en vigor apenas. Y esa ley tuvo éxito porque se hizo con el concurso de los empresarios. O sea, ¿para qué inventar? ¿Para qué suponer? ¿Para qué adivinar? Si uno puede escuchar a los que saben. La ley se persiguió durante más de 1 año y medio, y debo decir que un elemento central en la ley de mejora regulatoria es quitar los tramos sinuosos, porque esos son espacios justamente para la corrupción. O sea, si te hago más largo el trámite, si te lo hago más complejo, pues una manera de hacerte un guiño es, si lo quieres la vía corta, no quieres la libre, eso cuesta. Si haces por ley que todo sea vía corta, no hay espacio para el otro. Entonces, muy concreto. Igual la introducción de este elemento que yo aquí escuché la primera vez, aquí en la CEMIC, con las empresas socialmente responsables. O sea, yo creo que es una expresión que le imprime calidad a la representación gremial. Calidad a la representación gremial, porque hoy hacen negocios. Pues sí, si hacemos negocios, ya más faltaba que no. O sea, es parte de la expresión de la libre empresa, de la defensa constitucional de los derechos de los empresarios, de los mexicanos que quieren invertir. Es más, qué bueno que hagan negocios, pero qué bueno que como una decisión gremial que parte de decisiones personales se impulsa el concepto de empresa socialmente responsable. Entonces, compromiso específico, sí, y le entramos, porque eso será un elemento para abatir o para disminuir sensiblemente la corrupción. Segundo aspecto, lo de mayores incentivos para empresas mexicanas, asuntos de Compranet, transparencia en la asignación de contratos. Yo creo que está muy bien y lo podemos también hacer juntos. Me llama la atención, y ahí es donde quiero detenerme, que quizás en términos numéricos la mayor parte son MIPYMES, porque yo lo que he aprendido en la vida pública es que las grandotas no necesitan que nadie les ayude, para nada, ¿eh? O sea, su peso es tal que no necesitan a nadie. Las que necesitan es las que tienen un capital menos voluminoso, pero que son gente correcta, que genera empleos, y mi impresión personalísima es que le dan una impresión mucho más nacionalista al ejercicio de la actividad empresarial. Entonces, yo creo que sí, y lo que podemos hacer también, porque ahí quizás lo rescatable, además de que son las MIPYMES, son los mayores incentivos para la empresa mexicana. Yo soy un convencido de la defensa de los intereses mexicanos, pero no podemos cerrar los ojos a la globalización. ¿Dónde radica, creo yo, el éxito? En el equilibrio. En el equilibrio. O sea, ahora estoy pensando en las tareas relacionadas con el desarrollo de la reforma energética. Hay ciertos quehaceres, ciertas actividades que son tan complejas, que requieren tal nivel de especialización y tales inversiones que no hay en México quien las haga. No sé todas, pero sé, por ejemplo, que las tareas de exploración
Incluso hay quienes ni siquiera ni venden, ni transfieren tecnología, ni están dispuestas a asociarse. Porque dicen, bueno, si alguien quiere que se haga esa tarea en el mundo, y no exagero, no hay más que una, dos o tres en el mundo. Por eso insisto, ni se quieren asociar, ni quieren vender tecnología, ni nada. Yo lo que creo es que hay que hacer una distinción en dónde están las fortalezas para entrarle allí. Yo hace tiempo aprendí que no se trata de ser, por querer abarcar cancha, llegar a ser débiles en todos lados, sino fuertes en donde se puede, en donde racionalmente hay posibilidad de conseguir. Desarrollo regional. Soy un convencido. Ustedes tienen presente, aunque el Estado de México no es uno de estos, la importancia de la Ley de Zonas Económicas Especiales. Esta me parece que fue una buena decisión, porque aunque a nosotros no nos toca, es evidente que todavía hay diferencias entre un norte desarrollado y un sur subdesarrollado. Y qué paradójico, las expresiones culturales, sobre todo prehispánicas, más importantes del país, están en la zona sur, en la zona sur-sureste. Entonces resulta paradójico que donde hubo mucha cultura, mucha riqueza en el sentido más lato, hoy haya desarrollo, subempleo o francamente desempleo. A mí me parece que es vital, y cuando hablo de enfoque regional no necesariamente estamos hablando de enfoque estatal, O sea, hay regiones que abarcan más de un estado o estados que contribuyen con más de un pedazo a la integración de ciertas regiones. Aquí también yo pido ayuda, estoy dispuesto. Este ha sido un antiguo anhelo y lo vinculo con el último, aunque parezca que un salto, el Instituto de Planeación de la Infraestructura. Yo creo que algo que le ha faltado al país es una planeación de mediano y de largo plazo. Déjenme platicarles un poquito de historia. La primera vez que hay un ejercicio de planeación gubernamental es en 1934, con el candidato Lázaro Cárdenas. Es más, hay instituciones que se llaman plan sexenal, instituciones, instalaciones, se llaman plan sexenal en alusión al plan sexenal 34-40. En consecuencia, la planeación no es un asunto antiguo. Me sigo en la historia constitucional. La incorporación del concepto de planeación, incluso le llamaron planeación democrática, a la Constitución se da en 1983. Seguramente los que son de mi vuelo, que hay algunos, recuerdan la campaña del presidente de la Madrid con sus famosas 7 tesis rectoras. La descentralización de la vida nacional, la renovación moral de la sociedad. Bueno, pues una de esas fue la planeación democrática. Se cambiaron los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución para incorporar la planeación a la Constitución, dejando al Estado la rectoría del desarrollo, que me parece en términos conceptuales y jurídicos correcto. O sea, rompe un esquema intervencionista, que era el esquema que estuvo en vigor fundamentalmente en la época del presidente Echeverría y un poco con López Portillo, para generar la presencia de un Estado que no es intervencionista y no es un Estado propietario, como lo fue. Que hubo un momento, como lo dije el otro día, que el Estado lo mismo administraba hoteles que fabricaba bicicletas, que creo que es un esquema absolutamente desfasado, que por cierto ahora hay quien pretende volverlo a la vida, a mi juicio en forma artificial, miope y sin sentido, pero bueno. Entonces, creo que la parte del desarrollo regional es vital y yo también pido ayuda para que podamos ver cómo hacerle para que haya propuestas o proyectos con proyectos estructuradores, con proyectos que hacen sentido. Yo creo que hoy tenemos uno de esos proyectos enormes, aunque escucho también puntos de vista disonantes, pero uno de estos proyectos macro que deben dejar huella en la historia de México va a ser el aeropuerto. Va a ser el aeropuerto. Yo, que recorro la región, sé de algunos problemas
porque habrá un evidente impacto en la región. O sea, no se puede planear en el aeropuerto de las Bardas, de la colindancia, para adentro, porque hay un evidente impacto que tendrá que ver con vialidades, infraestructura médica y educativa y la previsión de problemas de convivencia social. Pero me parece que es el gran proyecto, no solo de este sexenio, sino de muchos sexenios, el proyecto de infraestructura más importante de América Latina, un proyecto generador de empleo que además, por supuesto, defiendo, no solo por bien de los mexicanos, sino esos 450,000 empleos que en su funcionamiento cabal se generen, pues va a ser difícil que peleen por ellos los habitantes de Tamaulipas o los de Coahuila. Vamos a pelear por ellos, los mexiquenses, eventualmente los capitalinos, los poblanos, los hidalguenses, los morelenses, pero quienes estamos allí, no cerca, sino allí mismo, somos los mexiquenses. Entonces me parece que este tipo de proyectos tienen que ser considerados bajo este paraguas conceptual de desarrollo regional. La visión sustentable. Creo que esta es una visión que llegó para quedarse. Incluso los defensores acres, los defensores más vigorosos de este tipo de visiones han llegado a proponer que se legisle con visión sustentable. Voy a decirlo con toda honradez intelectual, me parece un exceso. O sea, no todas las leyes pueden tener un chanfle, una visión sustentable. O sea, pero lo digo porque hay como tal conciencia de que se pretendería inundarlo todo. El riesgo está en que, queriéndolo abarcar todo, no aprietes donde se debe. Sí creo en la visión sustentable, por supuesto, y creo que esto también tiene que ver con una mejora continua del empresariado relacionado con la construcción, que si sabe que si sabe que para ser competitivo debe estar certificada la empresa, validada, tendrá que hacer el esfuerzo por conseguirlo, y así al final ganamos todos. La coadyuvancia en afrontar los retos del cambio climático me parece fundamental. Incluso tengo una opinión personal, porque he escuchado mucho, aunque soy ignorante. No se le ha dado el valor, no le hemos tomado el calibre que requiere la atención del cambio climático. Como que lo vemos distante, como que está pasando en el Polo Norte, como que el efecto invernadero, pero si no hay medidas radicales más temprano que tarde, aquí hay problemas. Y aquí hay una vertiente que, habiéndote escuchado, me surgió. El Senado aprueba, como que aquí se ha dicho, los tratados internacionales. Pero el Senado también puede poner sobre la mesa temas de carácter internacional. Porque, diríamos, no es una Cámara que solo diga sí o no a los tratados internacionales. Es más, hay una vertiente que luego no se dice mucho, de las llamadas declaraciones o las resoluciones. Se llaman así, pero al final todo tiene el mismo estatus jurídico, son tratados o, así se llama en ese medio, convenciones. Por eso han oído seguramente algunos, aunque no es la materia propia de los presentes, el llamado derecho de la convencionalidad, porque oímos de la constitucionalidad, o sea, el apego de todo a la Constitución. Pues ahora está el concepto de la convencionalidad, que es el apego de las normas a las convenciones. O sea, la resolución de la OIT no tiene que ver con esto. No es que sea un tratado, sino la OIT emite una resolución y por el solo hecho de que México es Estado miembro o Estado parte, esa resolución le es obligatoria a México. En consecuencia, allí lo que me parece, y otra vez pido ayuda, es vamos haciéndolo juntos. Incluso me atrevo, hasta con la CEMIC del país. O sea, no solo del Estado de México, aunque de aquí surja. Si la CEMIC quiere hacer una verdadera aportación al combate o al afrontar los retos del cambio climático, propongamos algo que llevemos a un nivel tal que lo primero que vamos a lograr es que se discuta. Ahí me parece que puede ser. Y el último, y ya me callo.
relacionado con el Instituto de Planeación para la Infraestructura con características de autonomía. No lo sé, para no echarles un rollo. Cuando digo no lo sé, me voy a explicar. No estoy seguro si deba ser autónomo. Esta es una opinión personalísima sobre todos los organismos autónomos que se han creado. Yo creo que ha habido un abuso en la creación de organismos constitucionales, públicos, autónomos. El primero, o de los primeros, para no errarle, el Banco de México, el IFE en su momento, la Comisión de Derechos Humanos, pero ahora ya hay como 10. El Instituto de Evaluación Educativa y de Competencia Económica. ¿Qué pasa con esto? Es una suerte de desmantelamiento del Estado. Y en consecuencia, el Instituto de Planeación no sé cómo puede embonar con el resto de las entidades. Porque el Instituto, ¿cómo puede tener autoridad sobre el Ejecutivo si no es el Ejecutivo? Por ejemplo. No digo rotundamente nada porque no lo sé. Hay que echarle una pensada. ¿Qué sí creo? Que el ejercicio de planeación institucional es indispensable. Que no pretendamos, sobre todo en la planeación de la infraestructura, reinventar el país cada 6 años. Esa parte me parece categóricamente fuerte, así rotunda, y coincido con ella. Lo de la autonomía honradamente me hace ruido. ¿Por qué seguir creando instancias que acaban por no darle cuentas a nadie? Esa es mi experiencia, ¿eh? O sea, acaban por no darle cuentas a nadie. Incluso los nombramientos de todos los integrantes, de todos los que hay ahora, el INAI, el INEGI y tal, son un poco complicados. Y mi experiencia en el trato personal con ellos, pues se sienten bordados a mano porque no le rinden cuentas a nadie. Entonces, no acaba de gustarme. Lo que sí coincido, y me parece que es correcto, es garantizar una planeación de alto nivel, de alta especialización, que pueda ser de las vertientes obligatorias, para que nadie pueda pretender, como dije, inventar o reinventar el país cada vez que inicia un gobierno. Quiero terminar, además de dándoles las gracias por su tiempo y el interés con el que me han hecho el favor de recibir y los planteamientos que me han formulado, haciendo compromisos. Yo pongo a la disposición de la CEMIC y de los mexiquenses lo que soy. ¿Qué soy? Un servidor público. Me asumo servidor público, completo, como vocación de vida. He estado en el municipal, en el ámbito municipal, en el estatal, en el federal, y he estado en el legislativo y el ejecutivo. Y me he especializado. Si hoy me dan una chamba distinta, a lo mejor la agradezco, pero para ser honrado no podría aceptarla porque no la hago. Porque sí tengo ganas, pero no sé. En cambio de esto, no solo sé, sino tengo ganas. Entonces, algunos incluso me han preguntado, ¿pero por qué quieres ser senador si ya fuiste? Pues por eso, justamente por eso, porque he sido legislador 12 años y en mi récord de servicio están realizaciones profesionales. Soy muy priista, pero soy más mexicano que priista, ¿eh? O sea, quiero ir allí con un principio y un valor político partidario que comparto, pero la Cámara, el Senado, es de una integración plural en donde si alguien convierte sus propuestas en dogmas, no va a avanzar nunca, ¿eh? Porque es previsible que el Senado y la Cámara de Diputados se integren por fracciones minoritarias. Entonces, una fracción sola, aunque ahora hay alianzas, pero en las alianzas hay un partido que lleva la cabeza. O sea, no hablo de otros para no hacerles propaganda, pero hay un partido en cada coalición que lleva la cabeza, que lleva mano, que está a la vanguardia. Sus votos no le dan, no le van a dar. ¿Qué se necesita entonces? Fuerza para plantear, una actitud de determinación y de
plena conciencia de que uno propone algo bueno y una actitud abierta para conciliar intereses. Porque, insisto, si alguien nesea y no mueve la opinión, no va a lograr nada. ¿En dónde radica una buena parte del éxito en conciliar esto? En tener razones de fondo, en tener razones de peso y tener alianzas ciudadanas. Si yo cuento con la alianza de la CEMIC, con la del Estado de México y con la del país, creo que podemos avanzar cosas. Porque al final no es una manera priista o no priista de ver el país, es una manera mexicana, nacionalista, edificante, progresista de ver el país, y esa es a la que le apuesto. A esa corriente me adhiero. Por eso sí me importa mucho tener esta oportunidad para desplegar lo que he aprendido. Tengo 38 años en el servicio público, 12 de ellos en actividades propiamente legislativas, y ya me gustó, me siento cómodo en la vida legislativa, me siento, diríamos, alguien con autoridad. Les pido que me perdonen si esto parece una pedantería, pero así, a veces asumo que así somos los mexicanos. Luego no queremos hablar de nosotros mismos porque nos da cierta vergüenza o pues, parece un exceso. Pero bueno, me atrevo a hacerlo en un clima de amigas y amigos. O sea, a esto me he dedicado. Sí le sé. Y si de las cosas que no sé, que son las cosas de fondo, me enseñan, me ayudan, nos aliamos los que sí saben, vamos a hacerla. Yo entiendo muy bien, y con eso termino, y además qué bueno, que la CEMIC, en tanto expresión corporativa, institucional, orgánica, no tiene militancia, y es bueno para que mantenga su capacidad de interlocución con todos. Pero las y los integrantes de la CEMIC, por supuesto que la tienen, y además creo yo que el reto de hoy es optar por quienes pueden aportar a la certeza, no para darle espacio al rencor, a cobrar cuentas, a hacer de esto un ejercicio caprichoso y casi diría evasivo en la rendición de cuentas. Este es un tiempo en el que muchos, yo soy de esa generación, hemos aprendido a ser competitivos. Lo digo con alguna dosis de autocrítica. Cuando yo inicié la política, tantitito antes de la candidatura de Alfredo del Mazo González, el único reto para un político era conseguir la candidatura y luego no morirse, ¿eh? O sea, iba a ser aquello para lo que era postulado. Me tocó ser de la generación a la que le resultó difícil conseguir la candidatura. Yo que fui presidente de Metepec en el 90, o en el 90 fue la elección del 11 de noviembre, les puedo decir que habíamos 13 precandidatos o 13 aspirantes. Y la consigna de quien mandaba en el estado en ese tiempo era: me encantaría que fueras, pero no puedo hacer nada por ti. O sea, si quieres ser, échale ganas. Me aventuré, me atreví y salieron bien las cosas. De ahí para acá, todo es competencia, y he tenido y me ha formado tiempos de duras y maduras, reveses y aciertos, dificultades y éxitos. Todo forma, y en una de esas forman más los reveses. Entonces, sin actitud atropelladora, sin actitud excluyente, sino una actitud sumadora, conciliadora, pero defensora de México, eso sí, hasta la pared de enfrente, me presento ante ustedes y pido una oportunidad. Gracias.